con el periodista cubano José Luis Tan Estrada, radicado en México, quien se une a nuestra cobertura para ayudarnos a entender estos temas. Y estamos hablando, José Luis, acerca de este acuerdo al que llegaron Cuba y Rusia, que es un acuerdo penitenciario, fíjate, que contempla el intercambio de experiencias, asesoría técnica y lo que críticos interpretan como un fortalecimiento de mecanismos de control, castigo y represión. ¿Qué lectura le das a esto, tú que tienes experiencia, que conoces bien el papel de Rusia en los asuntos cubanos? ¿Cómo ves este acuerdo que han firmado? Sí, no, este es un acuerdo para aumentar principalmente más la represión, para afianzar un poco más las relaciones con Rusia, que ahora mismo viene siendo el único socio que tiene así Cuba. Además, los intereses que tiene Rusia en Cuba, está cerca de Estados Unidos. Todos sabemos que es por estrategia militar, política y hacer un control más en la región, porque ya perdieron Venezuela, por supuesto, y han perdido varias partes de los países latinoamericanos que, por suerte, están tomando el camino de la derecha. Ayer también lo ratificó Costa Rica. Esto afianzar relaciones militares, por supuesto, significa más represión, significa más equipamiento en mecanismos represivos, porque el régimen tiene miedo, eso está claro, tiene miedo, tiene la amenaza muy cerca, y la única manera para mantenerse, y que se ha mantenido durante estos 60 años, ha sido mediante la represión, el miedo y el hambre en la población. No vas a ver nunca, y lo va a demostrar los hechos, hacer un convenio para traer 20 ambulancias, 4 grupos de electrógenos para los hospitales, arreglar los servicios básicos de la población. Eso nunca lo vas a ver, ni lo vamos a ver, porque no le conviene al régimen, ni tampoco le interesa. Lo único que le interesa es mantenerse en el poder a costa de todo. Los acontecimientos están cambiando, el contexto está cambiando en la región, con estas presiones que está haciendo Estados Unidos con Donald Trump y un trabajo excepcional de Marco Rubio, y no le queda otra manera que como decimos los cubanos, ¿no?, abrirse de brazos a Rusia y hacer lo que ellos quieran y lo que entiendan. Pero bueno, vamos a ver qué alcance va a tener Rusia, porque pueden reprimir al pueblo todo lo que quieran. Igual cuando tenga que responder a papá Trump, no sé cómo les va a ayudar esto, pero bueno. Veremos lo que significa. Tengo otra noticia, y es que el Papa León expresó este domingo su gran preocupación por el incremento de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos, y al término del Ángelus dominical desde el Palacio Apostólico en el Vaticano habló y dijo que hizo un llamado a las autoridades de ambos países a promover un diálogo sincero y eficaz para evitar la violencia y cualquier acción que aumente el sufrimiento del pueblo cubano. Aquí lo tengo en italiano, pero se entiende bastante. Quiero que lo escuchen unos minutos para llevarlos ahí. Con grande preoccupazione notizie circa un aumento delle tensioni tra Cuba e gli Stati Uniti d'America, due paesi vicini. Mi unisco al messaggio dei vescovi cubani invitando tutti i responsabili a promuovere un dialogo sincero ed efficace per evitare la violenza e ogni azione che possa aumentare le sofferenze del caro popolo cubano. Ay, que no quiere que haya sufrimiento del pueblo cubano. Normalmente hemos visto al Vaticano, la verdad, respaldar al régimen castrista. Bueno, al menos es como lo he visto yo. No sé si tengas otra opinión. Me encantaría que me corrigieras si estoy mal. ¿Y qué impacto, qué efecto crees que esto pueda tener? El hecho de que el Papa ya ahora se está rompiendo el silencio y pronunciando sobre Cuba. Primero, coincido completamente contigo que la Iglesia Católica siempre ha sido cómplice del régimen cubano. Explícame eso. Hace unas semanas atrás, 2 pastores en Camagüey fueron reprimidos, fueron hostigados, fueron amenazados, citados en la seguridad del Estado en Camagüey. Estamos hablando del padre Alberto, el padre Castor, y la Iglesia Católica no se pronunció al respecto. Lo otro es que si ya el Papa también está hablando de diálogo, Colón está hablando de diálogo, Cuba ya empezó a hablar de diálogo, que está dispuesto a cooperar, algún cambio va a haber, algo se está cocinando bien grande, por X o Y es motivo, no lo han dicho, pero algo se está cocinando, y cuando el Papa ya dijo estas palabras, además, también tenemos el ejemplo del Papa Francisco, ¿no?,
También con la represión en Cuba mandaba a mantener la paz y los manifestantes estaban siendo reprimidos y le estaban dando palo al pueblo cubano el 11 de julio. Eso yo tengo, o sea, en mi cabeza eso no cuadra, ¿entiendes? Como que me confunde estas dos ideas, la dualidad de eso. ¿Cómo es posible, no? Que justifiquen de ninguna manera, o bueno, llamar la paz, imagínate tú, la gente muriéndose a palo, eso está muy raro. La gente muriéndose a palo, el pueblo reprimido, las personas muriéndose por un virus que el régimen no tiene como manera de sacar, el hambre, los apagones, el Vaticano no se ha pronunciado. Tampoco se han pronunciado los obispos dentro de Cuba, son simplemente un grupo mínimo de sacerdotes que son contrarios al régimen, que además han sufrido represión. El padre Castori le rompieron la cabeza el 11 de julio, un represor, y el Vaticano ni ningún organismo de la Iglesia Católica Internacional se pronunció. Así que estamos en la misma cuenta. Vamos a ver cómo se desenlaza estos acontecimientos, que sea para el bien del pueblo cubano. Y bueno, vamos a ver hasta qué punto es capaz o quién será el líder de Cuba que dialogará con la administración Trump. ¿Tienes idea de, porque Trump alude a personas en los más altos niveles del gobierno cubano, pero pregunto yo, ¿quién será? Exacto, esa es la pregunta que nos hacemos mucho, ¿no? Y muchos que también nos dedicamos a analizar estos temas internacionales, nos estamos preguntando, ¿quién será? ¿Quién es? Muchos dicen que será el famoso El Cangrejo, el Cangrejo, Marrero. Marrero, Raúl Castro Espín, que es uno de los hijos de Raúl Castro, que es la mente pensante de toda la inteligencia cubana detrás, en la sombra, el famoso, le llaman el tuerto, que es uno de los principales constructores de ese mecanismo represivo que tiene Cuba, y uno de los principales también en el poder, aunque está en la sombra. Además es militar, pertenece al Ministerio del Interior, creo que es general, me parece. Tengo unas noticias aquí sueltecitas, pero quiero analizarlas como, esto casi cae en el chisme, la verdad. Pero bueno, Nancy Estrada Milena dice que en Cuba no hay, dice ella que en Cuba hay comida y que hay tranquilidad. Y yo he visto videos de ella y ella está bien sobrepeso. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que alguien tenga sobrepeso en Cuba? Bueno, Nancy Estrada es delegada del MINTUR, del Ministerio de Turismo, creo que en Granma. Pero además hay un dato que Nancy obvia. Se dice que condena el imperialismo, pero su hijo vive en el imperialismo y le manda remesa, le manda todo lo bueno del imperialismo. Así que hambre va a haber. Una delegada del Ministerio del Turismo que tiene todo a la mano. Sus vacaciones son en Punta Cana, en Cancún, en Varadero, que para nada tienen que ver con la realidad del pueblo cubano. Pero ella no es un poquito gordita como cualquier persona. Ella es una señora súper gruesa y tiene su pelo bien corto, como platinado, que eso cuesta dinero mantener ese corte de pelo y ese color. Cuesta bastante dinero. Yo no me explico, o sea, no sé, el hijo le mandará dinero, pero ¿cuánto y dónde saca la comida? ¿O es que sí hay? No, hay para ellos, porque yo siempre digo que en Cuba existe una Cuba paralela. Está la Cuba paralela de la cúpula de ellos, de los vive bien, de los que no tienen alcohol en la farmacia, de los que viven del gobierno, de los que viven del sufrimiento, a costa del sufrimiento del pueblo. Está el cubano a pie, que no se puede dar ese lujo, de que están desnutridos, están flacos, están con anemia. Estos hechos confirmados por mí, que no tienen tampoco para mandarse a hacerse un espejuelo en la vista como lo tiene ella. En fin, es una Cuba totalmente diferente a la Cuba real, y viven de eso, de toda, a costa del sufrimiento del pueblo cubano, de todas las donaciones que entran, que al final todos sabemos a dónde van a parar. Claro, en sus bolsillos. A los bolsillos de ellos. Claro que sí. Bueno, otra noticia sí, en esa índole, ¿no? De esa, como digo, esto es casi un poco chisme, porque, bueno, en definitiva, la hija del Che estuvo en España, con un grupo de comunistas. Parece que hubo como una conferencia o algo donde estaban escuchando y hablando, y hubo varios cubanos que sabían que ellos venían, era una pareja, ahí los he visto en las redes sociales, y los enfrentan y le dicen asesina, que porque es como su padre, etcétera. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué sabes de ese encuentro y de lo que pasó? Sí, ahí en ese encuentro tuve una amiga mía, una de ellas fue Habana de la Torre, que ha tenido un protagonismo en esto, porque enfrenta a los comunistas que van a España, como la hija de Ramón Labañino, que estudia en la Universidad Española, con todos los gastos pagos y maneja un Mercedes-Benz. Y el caso de Aleida Guevara, pero a mí lo que me da gracia es que Aleida Guevara hace unas semanas atrás salió en el noticiero, en la televisión oficial,
diciendo que ella sí era una valiente y que ella enfrentaba a todo el mundo. Sin embargo, cuando salió de su zona de confort y fue confrontada en un país que, bueno, todos sabemos, España es de izquierda, ¿no? Pero salió de su zona de confort, habló bajito, no mostró esa, como decimos los cubanos, esa guapería cibernética por redes sociales. Me he dado cuenta me he dado cuenta que esa palabra es súper cubana, porque cuando le he dicho aquí guapería, he tenido que buscar la traducción, que es bravuconería en otros países, pero es guapería en este espacio. Hablando del buen cubano, ¿no? Entonces mostró que no son tan valientes nada cuando salen de su zona de confort, cuando no son protegidos por agentes de la seguridad, cuando no son protegidos por aparatos represivos del régimen, que tienen que hacer hablar bajito y agachar la cabeza. Tuvieron que salir esa turba de comunistas afiliados al régimen cubano que defienden el comunismo viviendo en países capitalistas que no saben lo que es vivir con $5 al mes, no saben lo que es pasar hambre, no saben lo que es ir a un hospital si no tienen medicamentos, no saben lo que es ver morirse un familiar porque no hayan las condiciones necesarias, que tu abuelo esté pasando hambre y se muera desnutrido, o se muera porque no llegó una ambulancia a tiempo. Entonces, esta es la realidad que hay ahora mismo, este grupo, este discurso que ha implementado el régimen durante más de 60 años, de esa narrativa que, gracias a la prensa independiente, el trabajo que haces tú, que hacemos todos, le hemos ido desmontando poco a poco, y el mundo se está dando cuenta de la realidad que está viviendo el pueblo cubano. Yo espero, José Luis, que el mundo se esté dando cuenta, porque una vez piensa que estamos en una cámara de eco, donde uno habla y habla, pero las cosas siguen, incluso con esta defensa por parte del Vaticano, como estábamos hablando. Díaz-Canel dice que él está dispuesto a un diálogo con Donald Trump, pero dice que sin presión. Vamos a escuchar unas palabras que pronunció y para que reacciones. Hemos dicho que tenemos capacidad y disposición para dialogar con el gobierno de Estados Unidos. Lo que pasa es que el diálogo no puede ser bajo presión, ¿eh? El diálogo tiene que ser en condiciones de igualdad, de respeto, sin condicionamientos previos. Nosotros no tenemos nada en contra del pueblo norteamericano. Al contrario, lo que siempre le decimos, cuántas cosas se están privando del pueblo cubano y del pueblo norteamericano en sus posibles relaciones culturales, investigativas, científicas, deportivas, educativas, por la política de restricciones que impone el bloqueo a todos. Bueno, ese bloqueo que hasta ahora nosotros decíamos es un embargo, pero ahora el bloqueo de verdad viene con el petróleo, otra cosa. ¿Tu reacción a esas palabras de Díaz-Canel? No, es que esa es la misma retórica, es lo que siempre hemos hablado, ¿no? El guapetón. De guapetón, y además de un bloqueo. ¿Qué bloqueo me está hablando? Si Estados Unidos es el mayor importador de pollo a Cuba, medicamentos, todas las agencias de viaje, todo en cuestión de ayuda humanitaria. Ahora mismo vemos 2 cargamentos de aviones de ayuda humanitaria directa de Estados Unidos a los afectados por el huracán Melissa en el oriente del país. Entonces, ¿hay bloqueo o no hay bloqueo? El único bloqueo interno que existe es el bloqueo interno en Cuba, y claro que vas a ver que van a ir cambiando el discurso poco a poco, claro, porque tienen un orgullo estos comunistas que tienen que ir bajando poquito a poquito el discurso. Y cuando vengas a ver, o Díaz-Canel va a estar en Washington hablando con Trump, lo más probable, y aceptando todas las condiciones, a pesar de toda esa guapería a lo cubano que dicen redes y lo que vamos a escuchar ahora mismo. Bueno, lo que no sabemos hasta el momento, no hay un tiempo definido para cuándo habría una conversación, no hay un tiempo definido de nada, ¿no? Lo que estamos escuchando es simplemente Trump, cuando le hacen una pregunta, él dice, sí, estamos negociando a los altos niveles, pero más allá de algo formal, cero información, ¿no? Exacto, cero información, exacto. Lo que hemos sacado la deducción es que se pronunció el Papa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, pero algo curioso, ¿no? Y es que ante que el Ministerio de Relaciones Exteriores ayer diera esa nota por la noche, más de 24 horas había pasado tanto la página como Díaz-Canel en todas las redes sociales, como la página de la Presidencia de Cuba y otras páginas oficiales, no habían publicado nada. Tenían un silencio informativo totalmente. Entonces parece que estaban esperando o estaban tomando alguna estrategia para que saliera esa nota, y entonces después fue que se empezaron a pronunciar. Imagínate. Bueno, José Luis Tan Estrada, muchísimas gracias por estar conmigo. Gracias por analizar estas noticias y bueno, esperemos que continuemos con esta relación tan linda que hemos formado. Gracias.